Bienvenido, en esta oportunidad te traigo un tema de nomenclatura química. Y cuando hablamos de nomenclatura química se refiere a un sistema de reglas que permite dar nombres a diferentes compuestos químicos según el tipo, el número de elementos que los componen. Entre los sistemas de nomenclatura hay tres: está el tradicional clásico, el Strock-Wagner, que vas a nombrar los compuestos escribiendo al final con números romanos la valencia del elemento. El sistemático, que se basa en nombrar las sustancias utilizando prefijos numéricos griegos, en este caso que indican la atomicidad de cada uno de los elementos. Entre los prefijos nosotros podemos encontrar lo que es el mono, que indica 1, di, 2, tri, tetra, penta, hexa, hepta. Esos son los prefijos griegos. Bueno, te voy a explicar cómo es que nosotros desarrollamos esto. En este caso, para poder nombrar los compuestos necesitamos tener la fórmula molecular, además de eso los números de oxidación. Esto para poder nombrarlos ya sea en nomenclatura clásica o nomenclatura estequiométrica. Importante es que nosotros conozcamos acerca de cómo nosotros nombrar cada uno de estos elementos. Si nosotros vemos en este caso lo que es la fórmula molecular, lo primero que nosotros necesitamos conocer es el tipo de elemento. En este caso, el primer ejemplo, nosotros vemos que tenemos acá CaO. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos a qué elemento se refiere. Y cuando hablamos de Ca se refiere a calcio. Es el símbolo que representa calcio, y O representa lo que es oxígeno. Por lo tanto, en la nomenclatura clásica nosotros podemos nombrarlo según el compuesto. En este caso, lo primero que vamos a ver es la nomenclatura de óxidos de metal representativo. ¿A qué se refiere eso? Es cuando nosotros, en este caso, está cuando se combina un metal más un oxígeno. Pero en este caso el metal son de los metales representativos. ¿Y cuáles son los metales representativos? Son los que pertenecen a la familia A. En este caso 1A, 2A, algunos del 3A, 4A y 5A. Entonces, cuando nosotros trabajamos óxidos metálicos, y en este caso los metales representativos serían los metales que pertenecen a los grupos A, es decir, 1A, el grupo 1, 2, el 3, el 4 y el 5. Algunos del 3, del 4 y del 5, ya que en el 3, en el 4 y el 5 algunos son no metales y otros son metaloides. Entonces por eso es que son algunos. Entonces veamos cómo es que nosotros podemos trabajar esto. En este caso, nosotros para nombrar en la nomenclatura clásica, nosotros iniciamos por el segundo elemento. En este caso sería el oxígeno. ¿Y cómo lo nombramos? Como óxido. Óxido de calcio. Así es como nombramos este compuesto, óxido de calcio. En la nomenclatura estequiométrica nosotros utilizamos los prefijos griegos. En este caso, si es un átomo, en este caso nosotros podemos notar que este compuesto está, valga la redundancia, está compuesto por dos átomos, uno de oxígeno y uno de calcio. Por lo tanto, en este caso, para nombrar uno, nosotros agregamos el prefijo mono. Monóxido. Y en este caso, si el otro elemento solo contiene uno, entonces solo lo agregamos como calcio, sin agregarle el prefijo. Ya cuando son dos, ya le agregamos el prefijo
di. Si son 3, le agregamos el prefijo tri. Y en la nomenclatura stock, nosotros agregamos el número de oxidación del elemento que acompaña al óxido, porque el óxido sabemos que siempre va a tener un número de oxidación -2. Entonces el que acompaña ya es el que nosotros vamos a agregar. En este caso sería óxido de, y en este caso el número de oxidación es 2, por lo tanto en números romanos nosotros agregamos calcio y dentro de paréntesis colocamos 2 en números romanos. Así es como lo nombraría. Entonces este compuesto Ca2, CaO, en nomenclatura clásica sería óxido de calcio, en nomenclatura estequiométrica monóxido de calcio, y en nomenclatura stock óxido de calcio 2, ya nombrando el número de oxidación del calcio. Ya, ¿y cómo encontramos ese número de oxidación? Pues básicamente es los electrones de valencia. Si nosotros notamos dónde está ubicado el calcio, nosotros podemos localizar que el calcio se encuentra en el grupo 2, y recordemos que el grupo 2 está compuesto de 2 electrones de valencia. Muy bien, continuamos. En esta ocasión veamos acá tenemos un enlace, es decir, se va a unir lo que es el sodio y el oxígeno. ¿Ya? Como se los indicaba, primero tenemos que identificar qué tipo de elemento es este, NaO. Muy bien, si notamos acá el número de oxidación de Na es 1, porque pertenece al grupo 1, por lo tanto tiene un electrón de valencia, y el oxígeno siempre va a ser -2. Recordemos que como este es un metal y este es un no metal, por lo tanto el enlace es enlace iónico, donde el metal cede sus electrones al oxígeno. Pero en este caso nosotros podríamos trabajarlo de esta manera. En este caso este 2 bajaría a lo que es al sodio, y este 1 vendría a lo que es el oxígeno. ¿Qué significa eso? Que nosotros podríamos colocar, en este caso, recordemos que si notamos acá arriba, el oxígeno era el segundo y el calcio era el primero. Entonces nosotros de la misma manera agregamos acá, vean, el calcio está primero y luego el oxígeno. Entonces sería Na, en este caso sería Na, y le agregamos este 2, Na2, y en este caso sería O1. Pero recordemos que el 1 nosotros no se lo agregamos, sino nosotros lo dejamos sin ese 1, porque mientras aparezca el símbolo del elemento significa que hay un átomo de oxígeno. Este 2 son 2 átomos de sodio. Y utilizando el sentido común, sabemos que el oxígeno necesita 2 electrones de valencia. El sodio solo contiene 1. Por lo tanto, este electrón lo cede al oxígeno, pero al oxígeno le falta 1. Agregando otro sodio, completaría los electrones o la capa de valencia el oxígeno. Por lo tanto, necesita 2 sodios y un oxígeno. Entonces, ya sabiendo eso, nuestra fórmula quedaría Na. En este caso, tenemos que agregarle como subíndice 2O. Y tenemos ya nuestro compuesto. Sabiendo nuestro compuesto, cómo queda, ya podemos nombrarlo. En la nomenclatura clásica es muy fácil. Entonces, iniciamos por el oxígeno. Entonces, sería óxido de sodio. Óxido de sodio.
Luego tenemos la nomenclatura geométrica, En este caso solo tenemos un oxígeno, entonces le agregamos el prefijo griego. Monóxido de, y en este caso nos damos cuenta que el sodio son 2 átomos, por lo tanto nosotros acá le agregamos el prefijo di, que son 2 disodio, monóxido de disodio. Luego acá en la nomenclatura Stock, pues básicamente similar a la nomenclatura clásica, en este caso los metales representativos, porque los metales de transición es diferente. Óxido de sodio, y en este caso le agregamos el número de oxidación del sodio, y en este caso el número de oxidación del sodio es 1, por lo tanto le agregamos 1 acá en números romanos, y ahí quedaría. Muy bien, ahora vamos con el tercer ejemplo. En este caso tenemos Li2O. ¿Cómo sería el número de oxidación? Para nombrarlo en la nomenclatura clásica es fácil, porque en este caso solo sería óxido de litio. ¿Cómo serían las nomenclaturas estequiométricas? Como solo es un óxido, sería monóxido de, y como son 2 litios, de dilitio. Ahora acá es donde necesitamos nosotros el número de oxidación del litio. Entonces podríamos iniciar óxido de litio, y ahora nos faltaría el número de oxidación. ¿Cómo hacemos eso? Muy bien, como lo hicimos con anterioridad con lo que es la unión entre el sodio y el oxígeno, en esta ocasión el litio. Como les indicaba, el litio en este momento está compuesto de 2 átomos, y el oxígeno está compuesto de 1, solo que no está agregado en la fórmula, no se agrega. Entonces, ¿qué pasa? Este 2 proviene del oxígeno y este 1 proviene del litio. Entonces aquí el litio sabemos que como pertenece al grupo 1, solo contiene un electrón de valencia, y el oxígeno, su número de oxidación siempre va a ser -2, ya que los electrones de valencia que tiene oxígeno son 6. Para llenar su capa de valencia necesita de 2 electrones de valencia, y a la hora de llenar prácticamente queda con una carga -2. Muy bien, ese sería su número de oxidación. El litio, al perder su electrón, queda con un número de oxidación, o en este caso una carga +1. A eso se refiere eso. Entonces, si esto sería, prácticamente solo nos quedaría agregarlo acá. Entonces decimos, bueno, litio, su número de oxidación es, en este caso sería un superíndice, sería +1. Y luego vendría lo que es el oxígeno, más óxido, y su número de oxidación, en este caso el óxido siempre va a ser -2. Entonces, ya sabiendo esto, agregamos acá en números romanos el número de oxidación del litio. ¿Cómo diferenciamos entre cada una de las nomenclaturas? En este caso, la nomenclatura clásica, nosotros vemos que solo aparece los nombres de los elementos, y en este caso en algún momento vamos a agregar los prefijos hipo, per, que le vamos a agregar a los elementos, pero en este caso en los metales representativos sería de esta manera. La nomenclatura estequiométrica por los prefijos griegos,
en este caso mono, di, tri, tetra, penta. En stock, en este caso, los electrones de valencia, o lo que nosotros llamamos número de oxidación en números romanos y en los paréntesis. Entonces, así es como diferenciamos cada uno de ellos. Y la actividad es que puedan desarrollar, puedan llenar. Así que los invito a que puedan practicar. Ya aparecen los números de oxidación y ya solo es de trabajarlos. Vean, en esta ocasión aquí aparece un número con oxidación 3. El oxígeno siempre va a ser -2. En este caso sería talio. Acá está, en este caso, la fórmula molecular Tl2 o 3, entonces sería óxido de talio. Y acá en nomenclatura estequiométrica, como son 3 óxidos, trióxido de, y como son 2 de talio, de ditalio. Y en este caso la nomenclatura stock sería óxido de talio 3. Además de eso, dejo en la descripción del video esta hoja donde ustedes lo pueden descargar y poderlo practicar. Aquí aparece también otro ejercicio donde nosotros tendríamos que identificar qué tipo de nomenclatura se está utilizando. En este caso, el primero es una nomenclatura estequiométrica. ¿Por qué? Porque aparece el prefijo di. Veamos, en este caso, no aparece ningún prefijo ni aparece en números romanos, por lo tanto es una nomenclatura clásica. Y en este caso tenemos acá otra nomenclatura, y en este caso tenemos dentro de paréntesis los números romanos, por lo tanto es una nomenclatura stock. ¿Cómo obtenemos las fórmulas moleculares? Pues a través de la nomenclatura estequiométrica. Es muy fácil, porque nos indica cuántos elementos o cuántos átomos contiene cada uno de los elementos. En este caso, dióxido son 2 de óxido. Calcio, como no aparece ningún prefijo, significa que es 1. Ahora acá, ¿cómo le hacemos con lo que es óxido de bario? Muy bien, lo que hacemos nosotros es identificar dónde está bario. El óxido sabemos que siempre es -2, y bario nosotros identificamos en nuestra tabla periódica y está ubicada en el grupo 2. Por lo tanto, en este caso, bario, en este caso, óxido y bario. Muy bien, veamos. Bario tiene un número de oxidación de +2. ¿Por qué? Porque está ubicado en el grupo 2. Y oxígeno, su número de oxidación es -2. Y recordemos que lo único que hacemos con los números de oxidación es usarlos. Y con eso nos daría la fórmula molecular. Y en este caso, a la hora de realizar ello, nos quedaría PA2O2. Y en este caso, como estos los podemos simplificar, prácticamente la mitad de 2 es 1, y que nos quedaría PaO. Y tendría sentido común, claro. El oxígeno necesita 2 electrones de valencia y el bario tiene 2 electrones de valencia que necesita perder. Por lo tanto, cede sus 2 electrones y el oxígeno llena, y el bario se queda sin esos 2 electrones, llegando a la estabilidad del gas, de los gases nobles. Por lo tanto, solo se necesita un átomo de bario y uno de oxígeno para lograr esta combinación. Muy bien, hasta ahí llegamos con este video. Bendiciones y será hasta una próxima.